Las botas de Daniel Carter resonaban sobre el pavimento agrietado de la calle de su infancia, cada paso recordándole las guerras que había librado, una en desiertos lejanos y otra en el hogar que había abandonado. Había vuelto únicamente para decir adiós a su esposa, y esa pérdida era una herida que ninguna medalla podía curar. El autobús resopló al detenerse en las afueras del pueblo, sus frenos suspirando como un animal cansado. Daniel descendió al aire delgado de noviembre, y el sonido de sus botas golpeando el asfalto parecía demasiado fuerte para un lugar tan quieto. Llevaba un bolso colgado de un hombro, pesado más por la memoria que por su contenido. Al otro lado de la calle, una ferretería permanecía oscura detrás de los vidrios polvorientos. Más abajo, el letrero del restaurante parpadeó una vez y se apagó por completo. El cielo lo oprimía, nubes bajas, grises como lana vieja, sin rastro de sol. Se quedó quieto un momento, dejando que el frío se filtrara por las costuras de su chaqueta. El pueblo olía vagamente a humo de leña y a hojas húmedas, un aroma que le devolvió años atrás, antes de la guerra, antes de que todo se desmoronara. Empezó a caminar. Sus pasos resonaban contra edificios que no habían cambiado, pero que de algún modo le resultaban ajenos. Un buzón se inclinaba torcido, como si hubiera intentado huir durante años. Las aceras estaban cubiertas de hojas de sicómoro quebradizas, amontonadas en las esquinas como secretos que nadie quería pronunciar. Cada giro lo acercaba más a un lugar al que no estaba seguro de querer llegar. Al final de la calle principal, la vista se abrió hacia el cementerio de la iglesia. Coches alineados en la grava, puertas que se cerraban de golpe mientras la gente salía con abrigos apretados contra el cuerpo. El aire era más espeso allí, cargado con el murmullo apagado de las voces y el tañido ocasional de la campana. Fue la campana la que se lo dijo antes de que pudiera verlo. Se detuvo en la verja de hierro. A través de ella, filas de lápidas se alzaban como testigos silenciosos. Bajo un toldo, el típico de las funerarias para proteger del clima, descansaba un ataúd de madera oscura sobre un marco, suspendido sobre un rectángulo de tierra abierta. Frente a él, sillas plegables, casi todas ocupadas. Los ojos de Daniel se fijaron en la fotografía colocada en un caballete junto al ataúd. La sonrisa era la misma que recordaba, suave en las comisuras, con unos ojos que parecían atravesarlo todo. Marianne. Su esposa. El sonido a su alrededor se desdibujó, el roce de pies y los murmullos se convirtieron en un zumbido constante en sus oídos. No recordaba respirar. No recordaba moverse, pero su mano se había aferrado a la verja, apretando el hierro frío hasta sentirlo morderle la piel. No supo cómo, pero estaba ya de pie detrás de la última fila de sillas, lo bastante cerca para ver la veta de la madera en el ataúd. La voz del pastor flotaba en el aire, firme, ensayada. Palabras como descanso, paz y eterno caían como cristales frágiles. El ataúd estaba ya medio descendido. Pensó en los meses, en los años, que había estado ausente. En las cartas que habían dejado de llegar. En la distancia que nunca había logrado acortar. Y ahora esto. Final. Excepto, un movimiento. Al principio creyó que era un truco de la luz, o quizá el viento que agitaba la lona del toldo. Pero no, el ataúd se sacudió, apenas perceptible, como si algo dentro hubiera empujado desde dentro. Lo sintió en el pecho antes de creerlo con los ojos. La multitud exhaló un grito. Una silla cayó contra el suelo helado. Daniel no se movió. Sus botas parecían hundidas en la tierra, sus manos heladas y vacías. Un soldado aprende a leer lo imposible sin pestañear, pero aquello le arrancó el aire. Entonces vino la voz, no fuerte, ni siquiera clara, pero suficiente para cortar el aire frío de invierno. Un sollozo infantil, cerca del suelo. Giró lentamente la cabeza. Una niña estaba arrodillada junto al ataúd, con sus manos pequeñas apoyadas en la madera pulida. No la reconocía, pero su dolor era un espejo del suyo, desnudo, sin defensas, demasiado grande para que una criatura tan pequeña lo cargara. Alguien se movió hacia ella, pero Daniel se adelantó primero, como si un hilo invisible lo hubiera tirado. La tierra estaba blanda por la lluvia reciente, el olor húmedo se alzó con cada paso. Cuando llegó junto a la niña, ella no levantó la vista. Susurraba algo en la rendija donde la tapa se unía con la base,
Palabras que se escurrían como secretos destinados a la oscuridad. Daniel solo alcanzó a oír una, mamá. Se quedó allí, sin hablar, sin saber qué podría decir. El frío le penetraba por las mangas hasta los hombros, y aún así permaneció. La campana sonó otra vez, una nota única que pareció colgar demasiado tiempo en el aire. Por primera vez desde que bajó del autobús, Daniel se dio cuenta de que no sabía en qué día estaba. O si eso importaba ya. El funeral terminó sin un cierre brusco, sino como un paño que se deshilacha. La gente se levantaba en grupos pequeños, con pasos cautelosos sobre la tierra desigual. El viento se había levantado, apretando bufandas, arrojando hojas secas contra la base del ataúd. Daniel se mantuvo en el borde, las manos hundidas en los bolsillos, observando cómo la niña se aferraba a la caja como si así pudiera impedir que se la llevaran. Nadie le habló. Algunas miradas se desviaron hacia él, no curiosas exactamente, sino midiendo, como si decidieran si reconocerlo o no. Reconoció algunos de esos rostros de años atrás, cuando él y Marianne caminaban juntos por esas mismas calles. La chispa de reconocimiento se desvaneció pronto en reservas más frías. Al final, una mujer mayor, envuelta en un pesado chal gris, condujo a la niña de la mano. La pequeña no miró atrás. El ataúd descendió por completo. La tierra empezó a caer, cada golpe un cierre sin ceremonia. Daniel se dio la vuelta antes de que terminaran. Siguió el sendero de grava hacia la carretera, el frío mordiéndole con más fuerza ahora que había dejado atrás el toldo. El autobús ya se había ido. Sus botas lo llevaron sin plan alguno, solo el recuerdo muscular de viejas rutas. Pasó por la tienda de la esquina donde solía comprar café con Marianne los domingos. Ahora los vidrios estaban cubiertos de papel, con un letrero descolorido de en alquiler. Cuanto más caminaba, más parecía que las calles se apartaban de él. Buzones torcidos como centinelas cansados. Cercas vencidas. Incluso la luz parecía evitar el suelo, atrapada en las ramas desnudas. Cuando llegó a la casa, se detuvo al borde del camino. La pintura se había desprendido en anchas franjas, mostrando la madera gris y apagada. Los escalones del porche se hundían en el centro, la barandilla faltaba en un tramo. Las ventanas lo miraban vacías, cortinas corridas como si nadie las hubiera abierto en meses. Su llave aún encajaba, aunque la cerradura se resistió al principio, como si recordara otra mano. Dentro, el aire estaba frío y rancio, espeso con polvo y un aroma metálico. Dejó el bolso junto a la puerta y permaneció en el estrecho recibidor. El silencio allí tenía peso. En la sala, una delgada capa de polvo cubría cada superficie. El viejo sofá seguía orientado hacia la ventana, el único mueble que Marianne había insistido en conservar de la casa de su madre. Sobre la mesa auxiliar descansaba una taza de café, el líquido se había evaporado hacía mucho, dejando solo un anillo oscuro en el fondo. Daniel avanzó despacio, con la mano rozando la pared. En la cocina, un único plato esperaba en el escurridor, como si alguien hubiera planeado regresar por él. En la pared, un calendario colgaba torcido, detenido aún en el mes en que él se había marchado. El cuadrado de aquel día tenía una pequeña X roja. Ningún otro día había sido marcado. Se dirigió a la puerta trasera, la abrió y salió al porche. El patio estaba cubierto de maleza, la hierba quebradiza bajo la escarcha. Los arriates que Marianne había cuidado eran ya solo huellas de madera inclinada, hombros cansados en la tierra. La recordó con las manos hundidas en el suelo, apartándose el cabello con el dorso de la muñeca, dejando una mancha de tierra en la mejilla. Juraría escuchar su risa en el viento, cruel por lo exacta. Apoyado en la baranda, Daniel trató de recomponer los meses entre la última carta y aquel día. Pensó en llamar a alguien, pero no quedaba nadie que no lo supiera ya. Lo que se apoderó de él no fue un dolor desgarrador, el que había conocido en otras formas, sino algo más lento, más pesado. Una impotencia que hacía borroso incluso el próximo paso. El cielo se había oscurecido cuando volvió a entrar. Sin pensarlo, se encontró en el pequeño dormitorio que una vez compartieron. La cama estaba desnuda, el colchón pelado, motas de polvo flotando en la débil luz. En el suelo, cerca del armario, había una caja. Se agachó y la acercó. Dentro había sobres, muchos sin abrir, el papel amarillento en los bordes. Debajo,
una bufanda de lana que reconoció al instante, era de ella. Aún retenía un leve olor a lavanda, aunque débil. Se sentó en el suelo con la caja en las rodillas hasta que las sombras llenaron la habitación. No había urgencia en moverse, tampoco razón para quedarse. Solo el lento compás de su respiración en el silencio, y la certeza de que había regresado a algo que jamás podría restaurarse como antes. Cuando el frío empezó a dolerle en las manos, devolvió la caja a su lugar. En el pasillo, su bolso lo esperaba junto a la puerta. No lo deshizo. No encendió las luces. Aquella noche, Daniel se tendió en el suelo de la sala vacía, la chaqueta aún puesta, mirando el techo. Afuera, el viento agitaba los sicómoros, y a lo lejos un perro ladró una sola vez antes de volver al silencio. Cerró los ojos, pero el sueño no llegó. Solo la imagen de la niña en el cementerio, sus manos sobre el ataúd, su voz pequeña pero firme, lo acompañó en la oscuridad. Fue lo único vivo que pudo arrastrar de ese día hacia la noche. La mañana llegó sin aviso, sin cambio de luz, sin canto de pájaros, solo el gris del techo tornándose un poco más blando. Daniel seguía en el suelo. Su cuerpo dolía como cuando duermes en fragmentos, demasiado superficiales para contarse. La casa estaba más fría que la noche anterior. Su aliento se dibujaba en nubes débiles mientras se incorporaba. Puso agua a hervir en un viejo hervidor de esmalte, con el asa floja y el pico mellado. La lata de café estaba casi vacía, y midió a ojo lo que quedaba, sin importarle si el sabor resultaba aguado. Bebió de pie en la encimera, observando la escarcha en el cristal de la ventana. Afuera, los restos del jardín parecían huesos en la luz de la mañana. De vez en cuando, el viento golpeaba una tabla suelta en la cerca, el sonido extrañamente humano, como un suspiro imposible de ubicar. Trató de imaginar el día por delante, pero no había nada que ordenar. Sin citas, sin llamadas. Solo un tramo abierto de horas, ancho y pesado. Recordó las primeras semanas después de desplegarse, tampoco había calendario, pero sí un horario impuesto, el zumbido constante de la vida en barracones. Aquí, solo silencio y elección, y ninguna parecía un regalo. A mediodía estaba en la pequeña habitación del frente, la que alguna vez fue estudio. El escritorio seguía allí, aunque una pata estaba astillada por la madera hinchada. Una gruesa capa de polvo lo cubría. Encima, un portarretratos barato con una foto de ambos frente a la feria del condado, el año antes de alistarse. Ella con un cono de algodón de azúcar, el pelo recogido, los ojos entrecerrados por el sol. Él con un brazo alrededor de sus hombros. Los colores deslavados, como si la foto también hubiera envejecido. Dejó la foto en su sitio y abrió el cajón. Dentro había bolígrafos secos y un mapa doblado del condado. Al reverso, en la letra de Marianne, listas, compras, recados, recordatorios como llamar a mamá por el duraznero. La escritura se cortaba a mitad de palabra. Metió el mapa en el bolsillo de su chaqueta casi sin pensar. Los días siguientes pasaron sin bordes definidos. Despertaba tarde, hacía café, caminaba por el terreno como comprobando que seguía allí. A veces se quedaba en los escalones del porche, contando los coches que pasaban. Nunca más de unos pocos, casi todos desconocidos. Al cuarto día, caminó hasta el pueblo. La distancia parecía mayor, la carretera desplegándose como una cinta gris interminable. En la oficina de correos, la casilla estaba vacía. Se detuvo frente a la ferretería, con escaparates repletos de herramientas y sobres de semillas, y siguió sin entrar. Al pasar frente al restaurante, vio su reflejo en el vidrio, barba sin afeitar, hombros encorvados. La figura de alguien de paso, no de alguien que perteneciera. Compró pan en la tiendita de la esquina, asintiendo cuando la cajera le preguntó si quería bolsa. Su tono fue educado pero distante, el que se reserva para extraños o recuerdos borrosos. De regreso, comió de pie en la cocina, el pan aún tibio soltando vapor en el aire helado. Esa noche, se sentó en los escalones del porche con una manta en los hombros. El cielo estaba despejado por primera vez desde el funeral, estrellas nítidas en la negrura. Al fondo se oía el arroyo, su cauce invernal lento y deliberado. Fue en esa quietud cuando la impotencia le pesó más. No el miedo, sino la asfixiante certeza de que nada podría deshacer los días en que estuvo ausente,
Las decisiones tomadas en ese vacío, la manera en que el pueblo siguió sin él. Pensó otra vez en la niña del cementerio. En cómo había abrazado el ataúd. No sabía su nombre, no sabía dónde dormiría esa noche. Pero ella había sido la única absolutamente segura de lo que sentía, y esa certeza se le incrustó como piedra en el pecho. Al final de la semana, la caja del dormitorio apareció sobre la mesa de la cocina. Había empezado a abrir los sobres, 1 o 2 cada noche. La mayoría eran facturas, notificaciones del banco, tarjetas breves de pésame. Ninguna explicaba la distancia entre la mujer que dejó y la que bajaron a la tierra. Aún así, seguía leyéndolas. No buscando respuestas, sino porque abrirlas daba ancla a las horas. Al octavo amanecer, lo encontraron en el jardín, agachado entre la hierba helada. Sin proponérselo, empezó a arrancar tallos muertos, amontonándolos en pilas ordenadas. Los dedos entumecidos, pero no paró hasta limpiar los arriates. No era reparación. Ni siquiera plantar. Pero era algo que podía hacerse. Y por ahora, eso bastaba para mantener a raya el vacío. El viento soplaba del norte aquella mañana, tan afilado que cortaba por las costuras de la chaqueta. Daniel despertó antes del sol, con la escarcha intacta aún sobre la hierba. Se sentó al borde de la cama vacía, los codos en las rodillas, mirando las tablas del suelo como si fueran a darle instrucciones. Se calzó las botas, los cordones endurecidos por barro seco, y salió. El aire le ardió en los pulmones. En el patio, las pilas de tallos muertos que había apilado el día anterior estaban coronadas por blanco, cada una atrapando la luz pálida que filtraba el horizonte. Buscó la vieja carretilla detrás del cobertizo. Una de las asas estaba rajada, el caucho desprendido, pero todavía servía. Cargó los montones lentamente, cuidando que no se deshicieran. La rueda chirriaba en cada vuelta, demasiado fuerte para la hora. Cuando terminó, el sol era apenas una franja dorada detrás de la colina. Encendió el montón en un hoyo raso, el humo elevándose recto antes de que el viento lo torciera. El olor era seco, dulzón, de esos que se quedan impregnados en la ropa. Se quedó mirando hasta que la última brasa se apagó. Dentro, la cocina estaba más cálida gracias a la luz que entraba por la ventana oriental. Hizo café otra vez, la lata casi vacía. Mientras servía, repasó los estantes, frascos de frijoles vencidos, un saco de harina petrificado. La casa parecía congelada a mitad de uso, como si alguien hubiera salido con intención de volver y nunca regresara. Fue sacando todo, pieza por pieza, apartando lo que podía salvarse. Pasó un trapo húmedo, viendo cómo el agua se enturbiaba en el balde. El movimiento repetitivo le dio un ancla, incluso mientras la mente vagaba. Cuando terminó con la cocina, siguió al pasillo. Una telaraña colgaba como encaje en la esquina superior, atrapando la luz. La barrió con cuidado, evitando el marco de una foto debajo, la casa décadas atrás, pintura brillante, jardín lleno de flores. Por la tarde llegó al porche. Las tablas se hundían bajo su peso, una estaba casi partida. Pasó la mano por la madera astillada, sintiendo la veta. Quizá en el cobertizo quedaba algo para arreglarla. O quizá no. En lugar de reparar, barrió el porche, empujando hojas y polvo hasta que la madera mostró un poco más de sí. Un vecino pasó por la acera opuesta, gorra baja. Levantó una mano en saludo sin detenerse. Daniel vaciló, luego levantó la suya. Fue un gesto pequeño, pero alteró el silencio, como una grieta en el hielo. Esa noche cenó a la luz de una vela en la mesa de la cocina. Había encontrado un bloque arrugado en un cajón, tapas dobladas. Sin pensar demasiado, empezó una lista. Arreglar tabla del porche. Revisar cobertizo por madera. Limpiar cerca del fondo. No anotó el por qué ni para quién. Solo las tareas, simples. Escribirlas las volvía reales. Los días siguientes tomaron ritmo, escarcha en la mañana, café, un punto de la lista. La cerca trasera estaba devorada por hiedra, la cortó hasta que las tablas reaparecieron, grises pero firmes. En el cobertizo halló madera suficiente para cambiar la tabla. Mientras trabajaba, el pueblo seguía su curso casi invisible. Pasaban niños hacia la escuela, su risa llevada por el viento.
A lo lejos, ladridos. Una tarde, reemplazando la tabla del porche, notó una figura pequeña al otro lado de la calle, una niña, quizá de 10, gorro de lana, quieta. Lo observó un instante y se fue. No la llamó. Horas más tarde, sentado en el escalón reparado, comprendió que había esperado a que volviera. El trabajo no borraba el vacío, pero le daba forma a las horas. Al final de cada día, sus manos estaban cubiertas de polvo y astillas, los músculos doloridos de un esfuerzo bien ganado. La casa, poco a poco, empezaba a parecer menos abandonada. Y aunque Daniel no lo decía en voz alta, algo brillaba en el fondo, apenas un destello. Tal vez no solo estaba evitando que la casa cayera. Tal vez se mantenía a sí mismo en pie. La escarcha era más ligera al día siguiente, pero el aire húmedo se colaba en los huesos. Daniel salió con el café humeando. El patio estaba quieto salvo por el goteo de agua desde el alero. Se acercó a la cerca trasera, la que había limpiado de hiedra. La madera áspera, sólida. Un movimiento en el rabillo del ojo, la misma niña, esta vez del otro lado del callejón. Bufanda enrollada 2 veces. No rígida, pero firme. Ninguno se movió. La distancia parecía mayor de lo que era. Daniel bebió un sorbo, calor en el pecho. Hizo un leve gesto de cabeza. La niña no lo devolvió. Se dio media vuelta y desapareció por el callejón. Se quedó más tiempo del necesario, escuchando el silencio. Más tarde, buscaba clavos en el cobertizo cuando halló una vieja lonchera de lata. Pintura desconchada, pestillo oxidado. Aún así abrió. Dentro había tornillos, monedas sueltas y una foto doblada, un picnic de verano, gente sobre una manta, platos de papel, hierba alta. No conocía a ninguno, pero la manera en que se inclinaban unos hacia otros le apretó la garganta. Devolvió la foto y cerró. Esa tarde trabajó otra vez en el porche. Mientras levantaba otra tabla floja, sintió la presencia antes de verla. La niña estaba en la verja baja, la mirada en la casa más que en él. ¿Vives aquí ahora?, preguntó. Su voz era pequeña pero firme. Daniel se irguió, la palanca en la mano. Por ahora. Ella asintió, luego miró la calle. Mi abuela dice que esta casa tiene fantasmas. Puede ser, respondió él. No como pregunta, ni como objeción. La niña lo estudió un latido más y se fue sin más palabras. Esa noche, Daniel añadió 2 líneas a su lista. Cambiar 2 tablas más del porche. Preguntar por la niña. La segunda lo sorprendió. No sabía por qué la escribió, quizá porque sus visitas fugaces habían abierto un pequeño espacio en los días vacíos. La vio 2 veces más aquella semana. Una en la mañana, quieta mientras se la amontonaba hojas. Otra en la tarde, sentada en la acera cuando volvía de la ferretería. Siempre pocas palabras, pero su firmeza tiraba del silencio de la casa. Al 8º día, caminó hasta la tienda por café. El aire olía a chimeneas. Al llegar a la esquina, oyó pasos detrás. Era ella. Caminó a unos pasos, sin hablar. Frente a la puerta se detuvo. ¿Vas a seguir arreglándola?, preguntó. Sí, respondió. Asintió de nuevo y señaló un estante de caramelos. Tienen de los que llevan espirales de regaliz. Mi abuelo me los compraba. Daniel no contestó, pero al salir con su café llevaba también una bolsa pequeña. La dejó en la verja frente a ella sin decir palabra. Cuando llegó a su puerta, la niña ya había doblado la esquina, la bolsa desaparecida. Esa tarde, al clavar a la luz menguante, recordó el tono de su voz al hablar del abuelo, más suave, como hojas rozándose. No sabía su historia, pero podía sentir el borde, el sitio donde algo se había perdido. No era mucho, un gesto, una bolsa de dulces, pero suficiente para cambiar el aire de la casa. Al soplar la vela esa noche, la oscuridad no se sintió tan hueca. El viento había dejado el patio cubierto de hojas quebradizas. Daniel salió con el rastrillo, los pies descalzos sobre las tablas frías del porche. Había olvidado ponerse las botas, pero el aire gélido bastaba para mantenerlo despierto. Mientras juntaba hojas en montones, vio un sobre blanco bajo el cerrojo de la verja. Sin nombre,
solo una mancha donde un pulgar había presionado demasiado fuerte. Se quedó de pie un buen rato, el rastrillo apoyado contra la pierna, el papel húmedo en una esquina por la niebla. Pensó en dejarlo intacto sobre la mesa, como las cartas que se amontonaban cuando estaba desplegado. Pero al final lo abrió mientras el café humeaba en la encimera. La letra era apretada, irregular. No me conoces, pero mi abuela dice que estás arreglando la casa Carter. Me alegra. Nadie se ha preocupado por ella en mucho tiempo. Mi abuelo solía sentarse en ese porche conmigo a contar historias de pesca. Las tablas crujían igual entonces. Solo quería que supieras que alguien recuerda. Sin firma. Daniel lo leyó 2 veces. Las palabras eran pocas, pero tenían peso. Le recordaban las cartas de su madre durante la guerra. Sencillas, sin adornos, diciendo más en lo que callaban que en lo escrito. Miró por la ventana hacia el porche. Casi pudo ver a un hombre mayor en camisa de franela, reclinado en una silla, hablando bajo mientras una niña escuchaba. La imagen se le quedó incluso cuando volvió al café. Ese día decidió raspar la barandilla del porche. La pintura se desprendía en tiras, dejando ver la madera clara debajo. Trabajo lento, con espacio para que la mente divagara. Pensaba en la niña, en la carta sin nombre, en los caramelos que había dejado. Por la tarde guardó las herramientas. Al cerrar la verja, notó una sombra. Ella estaba allí, sosteniendo algo pequeño entre ambas manos. Lo dejó sobre el poste de la cerca, una flor seca, pétalos cerrados como protegiendo un secreto. Hizo un gesto leve con la cabeza y se fue. Daniel la dejó allí hasta la noche, cuando el frío le obligó a entrar. Colocó la flor junto a la carta en la mesa. Esa noche se sentó en la silla junto a la ventana, mirando la luz del farol en la acera. Por primera vez desde que llegó, no pensó en marcharse. Antes, cada mañana comenzaba con la idea de hacer la maleta. Ahora, esa urgencia se había disipado. Al amanecer, el hielo cubría los escalones. Encendió la estufa y vio la carta y la flor sobre la mesa. Juntas parecían trozos de un mensaje que aún se estaba escribiendo. Por primera vez, se preguntó cómo se vería la casa dentro de un año, no con arreglos de emergencia, sino con cambios profundos, los que se hacen para quedarse. No era un plan, pero era más de lo que había tenido al cruzar la puerta. Decidió entonces arreglar los escalones del frente. Llevaban años hundiéndose. Siempre esquivaba el peor, acostumbrado a evitarlo. Halló clavos viejos en el garaje, cabeza cuadrada, y un martillo con mango pulido por años de uso. Quitó la tabla podrida y la reemplazó. El golpe del martillo resonaba fuerte en el aire, vibrando por la estructura. Trabajó despacio, midiendo 2 veces antes de cortar. Al mediodía, la nueva tabla estaba firme. No era mucho, pero cambiaba la forma en que veía el porche, ahora podía pisar sin esquivar. Sus manos sangraban un poco por las astillas, pero sintió que valía la pena. Esa tarde se sentó en el escalón reparado con una taza de café. La calle estaba quieta, solo un camión lejano. Un pájaro se posó en la baranda y permaneció más tiempo del esperado. Era apenas una tabla arreglada, un pájaro quieto. Pero fue el primer clavo en algo mayor, no solo mantener en pie, sino empezar a sostener. Pensó en la niña, en la carta, en la flor seca. Se preguntó si notaría la tabla nueva. Tal vez algún día se sentara en ella sin darse cuenta. Cuando cayó la noche, dejó la luz del porche encendida. No esperaba a nadie, pero la luz bañaba el escalón como una promesa de que incluso en un lugar gastado por los años, algo podía volver a brillar. A la mañana siguiente, la escarcha seguía pegada al suelo. Daniel llevaba desde el amanecer cargando tablas viejas desde el cobertizo, sin saber aún qué construiría. El ruido de un camión se apagó 2 calles más abajo. El frío le cortaba la respiración. Entonces oyó una voz clara al otro lado de la cerca. Se ve mejor. Era un hombre mayor, abrigo grueso, las manos apoyadas en la madera. No había juicio en su tono, solo constatación. Daniel asintió en silencio. Soy Earl, dijo el hombre. Vivo 3 casas más abajo desde el 72. Vi las luces y pensé que quizá la casa tenía vida otra vez. Le entregó un papel con su dirección y número.
Si necesitas herramientas, toca mi puerta. Tengo más de las que voy a usar ya. Daniel lo guardó en el bolsillo. Earl se alejó despacio, y el silencio que quedó no era el mismo. Ya no pesaba, podía albergar la voz de otro. De vuelta en el trabajo, los tablones parecían menos despojos y más principio. Se imaginó el cobertizo de Earl, las hileras de herramientas, el olor a aceite viejo. No había pensado en compartir trabajo con nadie en mucho tiempo. Esa noche, sentado en el escalón reparado, sintió que la oscuridad ya no lo tragaba por completo. Al día siguiente, se puso la chaqueta y caminó hasta la casa de Earl. El viejo estaba en el patio, serrucho en mano. El cobertizo olía a cedro y a metal envejecido. Colgaban herramientas alineadas, cada una en su sitio. Trabajaron juntos 1 hora, cortando tablones. No hablaron mucho, el zumbido de la sierra llenaba el espacio. Daniel observaba la firmeza en las manos de Earl, la memoria en cada movimiento. Le recordó a trabajar con su padre, otro tiempo, otro taller. Cuando terminaron, Earl apoyó la sierra. «Harás que el porche parezca cuidado otra vez», dijo. Daniel asintió, entendiendo más de lo que las palabras decían. Al volver, los tablones sobre su hombro parecían más ligeros. No por peso, sino por intención. La casa podía sentirlo, no era rutina, era voluntad. Clavó el primero al caer la tarde, el aire oliendo a humo de leña. Cada martillazo sonaba como campana. No era alegría, pero sí un sentido. Esa noche dejó la luz del porche encendida más tiempo. No por Marianne solamente. También por los que aún miraban en la oscuridad. La luz del porche había quedado encendida toda la noche, bañando el escalón nuevo en un resplandor tibio. En la mañana, Daniel vio una silueta junto a la verja, era Ruth, la hermana de Marianne. El viento le agitaba el cabello atado. «Vi la luz», dijo, sin acercarse más. «Pensé que quizá por fin decidiste quedarte». Sacó un sobre arrugado de su abrigo y lo tendió. «Estaba en el cajón de mi hermana». «Es tuyo». «Nunca lo envió». Daniel lo recibió en silencio. Ruth se marchó sin esperar respuesta. El sobre, con su nombre en la letra de Marianne, pesaba como plomo en su mano. Se sentó en el porche y lo abrió. Eran pocas líneas. Ella hablaba de extrañarlo, de la esperanza de empezar de nuevo en esa casa, de arreglar detalles pequeños. Terminaba con una frase: «Pase lo que pase, prométeme que dejarás la luz encendida». Esa noche, cambió la bombilla por una más brillante. La calle oscura recibió esa claridad como señal. Días después, al revisar el buzón torcido, halló otro sobre grueso, sin remitente. Dentro, un mensaje corto: «Ella me habló de ti. Dijo que eras el único que arreglaba las tablas sin que parecieran nuevas. Quería que tuvieras algo. Está en la caja del ático, rincón norte». Subió la escalera polvorienta. El aire olía a cedro y ausencia. Entre vigas halló una caja de madera. Dentro, bajo un paño, había una foto en blanco y negro de Marianne apoyada en el mismo porche, sonriendo hacia alguien fuera de cuadro. Debajo, una chapa militar con su nombre, enrollada en la cadena. El hallazgo le ardió en el pecho. No era abandono. Era un mensaje guardado en silencio. Volvió al ático días más tarde y encontró más cartas de Jonas Weller, viejo conocido del pueblo, que había escrito durante los años en que Daniel estuvo ausente. Hablaba de la casa, del huerto, de Marianne cansada. Las palabras eran sencillas, pero mostraban un hombre que había vigilado en la ausencia. El nombre de Jonas apareció también en el reverso de la foto. Daniel no quería pensar en él, pero el hilo estaba ahí. Fue hasta el pueblo. En la barbería, Carlson le dijo que Jonas vivía ahora en un hogar de ancianos, enfermo. Daniel caminó hasta Mill Creek. Encontró a Jonas en una silla junto a la ventana, pequeño, los ojos nublados pero atentos. «Leí tus cartas», dijo Daniel. El viejo sonrió débilmente. «Sabía que volverías. Esa casa da más de lo que quita, si la dejas». Hablaron de los inviernos, de los árboles que dejaron de florecer, de la soledad. Daniel comprendió que el huerto y la casa eran más que madera y tierra, eran memoria compartida.
Volvió con un cuaderno que Jonas había escrito, lleno de apuntes sobre el clima, los manzanos, los años de cosecha. Lo colocó en la mesa de la cocina, lo abrió en una página y añadió su propia nota, poda del primer surco. La luz entra mejor ahora. Los días se llenaron de trabajo sencillo. Cortó ramas secas, enderezó postes, apiló leña. Invitó a vecinos con comida. Ruth llevó un guiso, otro trajo manzanas. Se sentaron alrededor de la mesa. Nadie hizo discursos. La casa escuchó y guardó esas voces. Dejó una silla vacía al final, sin planearlo. Nadie la ocupó, pero muchos rozaron el respaldo al pasar. En el centro, una vela encendida ardió estable. Aquella noche escribió, la puerta permaneció abierta todo el día. Vinieron vecinos. La casa resistió. La silla vacía aún así hizo sentir la mesa llena. Cuando el amanecer llegó, Daniel salió al huerto. La escarcha cubría las ramas. Tocó la corteza rugosa de un manzano viejo, aquel que Jonas llamaba el testarudo. La poda había dejado huecos, no bonitos aún, pero listos para la luz. Entendió entonces que quedarse no significaba sanar de golpe. Era como el río después de una crecida, vuelve despacio, gana terreno poco a poco. No era victoria, era persistencia. Regresó a la cocina, puso 2 tazas sobre la mesa, una para él, otra en el lugar vacío. El vapor se elevó en espiral, atrapando el primer rayo de sol. Ese día no pensó en marcharse. Por primera vez, la casa ya no era tumba, sino raíz. Y el huerto, desnudo en invierno, prometía flores. Algunas historias no terminan con grandes gestos. Terminan en una mañana sencilla, con café humeando y ramas desnudas que esperan la primavera. Daniel comprendió que hogar no era solo un lugar, sino la decisión de dejar encendida una luz, incluso para las ausencias.